Y paz con Ivonne Montalbán. Este va a ser la serie La diferencia entre la ley y la gracia número 4. Nosotros queríamos abreviar este estudio, pero es tan importante que no podemos, ya que dejaríamos el mensaje como inconcluso o por la mitad. Aquí en Gálatas capítulo 3 y verso 24 vamos a ver bien clarito la palabra como expresa. El apóstol Pablo, acuérdense que fue el que le escribió a la iglesia de los Gálatas y dice: la ley era nuestro ayo, nuestro pedagogo para llevarnos a Cristo. ¿Qué cosa es el ayo o el pedagogo? Es el intermedio que nos llevaba para llegar a Cristo. En la gracia ya no estamos bajo pedagogo, pues todos somos hechos hijos de Dios por la fe que es en Cristo Jesús. Vemos también en la ley, en el antiguo pacto, el de la ley, solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo una vez al año y con sangre ajena de machos cabríos o becerros, en el Día Nacional de la Expiación o Día Nacional del Perdón. Eso lo encontramos en Levítico capítulo 16 y Hebreos capítulo 9, versos 2, 3 y 7. En el nuevo pacto, el de la gracia, el creyente común y corriente ya puede entrar al lugar santísimo y quedarse a vivir por siempre, pues Cristo ya abrió el camino con su propia carne, al derramar su sangre en expiación por todos nuestros pecados. Además, Cristo nos ha entrado a un santuario hecho de mano, que era representación del verdadero santuario, sino que ha entrado al verdadero santuario, al cielo mismo. Hebreos capítulo 10, versos 19 y 22. ¿Se acuerdan ustedes cuando damos la historia de la ley? Que les decíamos que el sumo sacerdote solo podía entrar una vez al año y presentar la sangre de los animales. Sin embargo, cuando Jesucristo murió en la cruz del Calvario, que Él entregó su espíritu, que dijo tetelestai, consumado es, recuerden esa enseñanza que el velo del santuario fue rasgado. Quiere decir que el Espíritu Santo muere en cada uno de nosotros. Por eso es que nuestra vida tiene que ser vida de ejemplo para la sociedad, para que otra persona desee tener lo que nosotros tenemos. Y eso se va a ir reflejando por medio de los frutos del Espíritu Santo en nosotros a medida que estudiamos la palabra de Dios. Otro punto bien importante. En la ley, y debido a que se llevó al extremo, en Éxodo 27, los judíos tenían temor de pronunciar o escribir el nombre de Dios, el cual es un tentagrama, 4 letras, Y, H, B, H, y cuyo sonido fonético más cercano es Yahvé. El sonido Jehová apareció después del siglo XVI. Por tal razón, el pueblo hebreo se refería a Dios como el Señor, el Shaddai en hebreo. Eso lo encontramos en Éxodo capítulo 20 y verso 7 y Juan capítulo 5 versos 17 y 18, porque hay una gran confusión en el pueblo cristiano con el nombre de Jehová, ya que Jehová fue escrito en la Biblia de Reina Valera de 1960, que es donde el traductor conocía el hebreo, arameo y griego, y él escribió en latín, en español, y él fue el que de la palabra Adonai y Yahvé
sacó la palabra Jehová. Hoy en día se ha hecho remisión de esas enseñanzas y se ha sacado la deducción de que siempre en el antiguo pacto a Dios se le llamaba por un nombre. Y era el Shaddai, el Elohim, el Rafa, el Adonai, pero todo eso significaba una sola palabra, el Señor. Vamos a ver la diferencia en la gracia. En la gracia Jesucristo nos enseñó a llamar a Dios como Él lo llamaba, Padre. Antes de la gracia Dios tenía un unigénito, único Hijo, Cristo. En la gracia Cristo ya no es unigénito, sino primogénito, el primero de todo, el primero de muchos hijos. Y la expresión que Cristo nos enseñó para tratar el Padre es la misma que el Espíritu Santo nos hace exclamar, Abba Padre. Esta era una expresión de arameo de mucha ternura y confianza que usaba el niño pequeñito para su papá. Debe traducirse al español como papi, papito o papacito. Lo encontramos en Mateo capítulo 6 y verso 9. También lo encontramos en Gálatas capítulo 4 y verso 6. Y hay otros versos más. Para concluir en este tema, le decimos, en la ley éramos esclavos, siervos de Dios. Gálatas capítulo 4, versos 4 al 6. Y bajo la gracia hemos llegado a ser hechos hijos de Dios. Se nos ha dado esa potestad. La expresión siervo de Dios es una autodenominación y en el sentido de obediencia total a Cristo. Lo encontramos en el mismo Gálatas capítulo 4 del 4 al 6. Hay otro punto para finalizar en este día que les quiero señalar. La ley fue un pacto de Dios con Israel. Eso es bien importante. A través de Moisés. Ese Israel es el pueblo terrenal. Los hijos de Abraham en la circuncisión. El pueblo donde todos comparten el mismo árbol genealógico. Lo vemos en Deuteronomio capítulo 29 completito. La gracia es el nuevo pacto de Dios para con todo el mundo a través de Cristo y personas de diferentes culturas, lenguaje, tribus y naciones conforman el Israel espiritual, los hijos de Abraham que Dios le había prometido en su simiente, en su descendencia, que es Cristo. Y cuando Abraham, estaba en la incircuncisión, fue que Dios dio estas promesas. Lo vemos en Hebreos capítulo 8, versos 6 al 13. Lo encontramos en Romanos 4, 11. Y vamos a decir la última diferencia, porque si no nos van a colgar con tantos versos. Antes de la gracia, el único ser humano al que Dios llamó su amigo fue Abraham. Aún a personas tan relevantes como Jacob, que era Israel, Moisés y David, Dios les llamó siervo. Segunda de Crónicos, capítulo 20 y verso 7. Isaías, capítulo 41, verso 8. Ahora, vemos en la gracia que Dios nos llama sus amigos cuando hacemos de Jesucristo nuestro Señor. Y esto es así por cuanto llegamos a un grado demasiado alto de intimidad con Él y de conocimiento de Él. Además, Jesús dio la prueba de amistad más alta, dar su vida por todos nosotros. Lo encontramos en Juan capítulo 15, versos del 13 al 15. Esta ha sido las enseñanzas que hemos traído de la diferencia entre la ley y la gracia. Con esto ya yo me despido en el día de hoy, diciéndole gracia y paz en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y
antes de cerrar, queremos contestarle a los hermanos que nos escriben que sí estamos orando por los hermanos que están enfermos del COVID. Estamos orando también por los hermanos que están matando en la India, a los misioneros que están acabando con ellos. Y también estamos orando por el pueblo de Israel, que está siendo bombardeado constantemente por los contrarios, que no quiero decir para no equivocarme el nombre, pero sí los mantenemos en oración delante del trono de nuestro Señor Jesucristo, y sabemos que el Señor está en control de todo. Así que me despido de todos ustedes nuevamente. Gracias y paz. Bye.